Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Importante esto. Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. ¿Y cuál fue la palabra que habló Eliseo? Él dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Amado hermano, hay dos cosas que me llamaron la atención y es el motivo del estudio de hoy, de la predicación. En este pasaje hay dos cosas. Primero, la situación de la ciudad. ¿Cuál era el estado de la ciudad? Y segundo, cómo Eliseo sanó las aguas. Entonces, hablemos de la ciudad. La palabra nos enseña que la ciudad a la cual se está refiriendo es Jericó. Cuando usted lee el contexto, los versículos anteriores, sabe que Eliseo está en Jericó en ese momento. Amén. Ahora, ¿cuál era el estado de la ciudad? La situación de la ciudad. Dice que la posición de la ciudad era buena. Está hablando geográficamente. Jericó estaba ubicada en una llanura, en un lugar plano, no tenía montañas rocosas, nada. O sea que era buena la ubicación territorial. Alrededor de Jericó había jardines y había huertos. Alrededor, fuera de ella, habían cultivos de viñas, de olivos. Jericó fue llamada también la ciudad de las palmeras porque había mucho cultivo de palmeras alrededor. O sea que lo que la gente de la ciudad estaba viendo es que la ciudad geográficamente estaba en una buena posición. Los de alrededor eran productivos, pero ellos no eran productivos. De pronto usted y yo hemos visto que la gente a nuestro alrededor prospera, que la gente a nuestro alrededor está bien. ¿Y qué de nosotros si estamos bien con Dios? Pero yo creo que hoy hay sanidad de Dios. El problema eran dos cosas: que las aguas eran malas y la tierra era estéril. Porque eran dos cosas diferentes. La tierra estéril y las aguas eran malas. La tierra no era estéril porque las aguas eran malas. La Biblia dice que la tierra era estéril. Mire, hay terrenos que pueden tener todos los afluentes de agua que usted quiera, pero la tierra no es buena para producir. O sea que esa tierra literalmente no servía para productividad. Y aparte de eso, las aguas no eran buenas para el consumo ni para el riego. Tenía esos dos problemas. Era imposible que esa tierra produjera. Pero cuando se le cree a Dios como le creyeron los hombres de esta ciudad, hermano, Dios es capaz de lo imposible hacer lo posible. Cuando se atreve a reconocer y a entender al varón de Dios como alguien que viene de parte de Dios y creemos que él puede traer la bendición de Dios, Dios está dispuesto a hacerlo. Y yo vengo como varón de Dios a declararte que hoy milagros van a pasar en nuestra casa y en nuestra familia. Amén. Alaba a Dios. Solamente hay que creer. Diga conmigo, solo tengo que creer. Recuerde que es el capítulo 2 de Segundo de Reyes que estamos leyendo. Y según el orden cronológico de la historia de Eliseo, podríamos decir que es el segundo milagro que Eliseo hace. Había acabado de recibir el manto de Elías y con el manto de Elías golpeó las aguas y el río se dividió. Primer milagro. Pero cronológicamente ahora viene el segundo milagro. Es decir, que la gente de la ciudad había visto y había oído que el espíritu de Elías había reposado en Eliseo.
Y aunque no habían visto a Eliseo en acción haciendo grandes milagros, ellos creyeron que la unción de Elías venía de parte de Dios y esa misma había reposado en el varón de Dios. Te repito, esto nos lleva a fe, a creer. Pero volviendo a la crisis de la ciudad, tierra mala, estéril, improductiva y agua mala, ¿cuál era la causa de que esta tierra estuviera mala? Hermano, aprendamos a buscar causas no culpables. El gran problema nuestro es que siempre buscamos culpables y responsables. Y por lo general buscamos hacia afuera y no buscamos hacia adentro. No buscamos qué parte de culpa yo tengo en la reacción de las demás personas. Justificamos nuestros hechos y culpamos a otros. Pero los hijos de Dios siempre tenemos que mirar hacia adentro de nuestra alma. Porque si tú y yo somos hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Somos llamados a ser bendecidos por Dios. Y hay más de 34,000 promesas aquí que tienen que ser nuestras. Pero el que siempre busca culpable le echa la culpa al pastor, a la iglesia, y por eso andan volando de iglesia en iglesia. O le echan la culpa al país, al gobierno, al Estado. Hermano, puede estar el gobierno que sea, pero Dios cuando va a bendecir a su hijo, a sus hijos, los hace por encima de cualquier cosa. Hay que buscar la causa. Y la causa de Jericó era una triple maldición que había sobre ella. Y yo sé que muchos que conocen la historia saben a dónde voy a ir. Libro de Josué, capítulo 6. Josué lanzó 3 maldiciones sobre la ciudad. Y permítame tomar las 2 últimas para luego tomar la primera. Josué 6:26. Capítulo 6 de Josué nos habla de la toma de Israel a Jericó cuando los muros cayeron. Y después que los muros cayeron, que conquistaron la ciudad, que destruyeron a todo lo que había, Josué dijo en el versículo 26, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Y dijo, sobre su hijo primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Lo que Josué estaba diciendo, esta ciudad nadie la puede reconstruir. Y si algún osado, desobediente, rebelde quiere reconstruirla, le costará la muerte de su hijo mayor cuando esté levantando los cimientos. Y cuando termine los cimientos que vaya a colocar las puertas, el hijo menor va a morir. Y recuerde que Josué era un varón de Dios. Y Dios le dijo a Josué que estaré contigo como estuve con Moisés. Y Josué tenía autoridad de parte de Dios. Y dijo, maldito delante de Jehová. La ciudad fue destruida y pasaron 500 años y nadie se atrevió a reconstruir la ciudad por esa maldición. Pero usted sabe que la gente es muy dada a olvidar las cosas. Hay gente, y yo sé que aquí no los hay, pero hay gente que olvida las palabras, las prédicas con facilidad. Sale del culto y se le olvidó lo que habló, lo que Dios le exhortó, lo que Dios le ministró, y vuelven a recaer en lo mismo. Ahora Dios nos está dando la bendición de poder tener las prédicas grabadas. Así que usted no tiene excusa, hermano, para seguir escuchando. Pero 500 años después, en el reinado de uno de los reyes más malvados de Israel, el rey Acab, se levantó un hombre llamado Hiel de la ciudad de Betel, ciudad ahí cercana, y se atrevió a reconstruir la ciudad. No la voy a leer, anótela, esa historia está en el primer libro de Reyes, si quiere colócalo allí, capítulo 16, versículo 34. Y él, H-I-L, y él se atrevió a reconstruir la ciudad y pagó las consecuencias. Dice literalmente el texto que sobre su hijo mayor levantó los muros y sobre su hijo menor levantó las puertas. La palabra de maldición, de juicio que Josué lanzó 500 años atrás se cumplió. Ahora, escúchame, hay maldiciones que solo se cumplen una vez.
Hay maldiciones que vienen su consecuencia y ya se acaba. Pero hay maldiciones que permanecen. Estas dos primeras maldiciones de las cuales te hablé se cumplieron una sola vez. Porque después que Hiel reconstruyó Jericó, Jericó fue destruida muchas veces. Jericó hacía parte de la tierra de Benjamín. Y cuando conquistaban Judá, este Jericó era destruido y había quien se levantara y la reconstruyera. Y ni la historia bíblica ni la historia secular dice que hubo muerte en los hijos de los que reconstruyeron la ciudad. Lo que me hace entender, repito, que esta maldición se cumplió una sola vez. Reitero, hay maldiciones que se cumplen una vez y ya. Pero hay maldiciones que van pasando de generación en generación y constantemente están haciendo daño. Y es la segunda maldición. Josué capítulo 6, el versículo 17. Pero antes de hablarte de esta otra tercera maldición, Josué 6, 17, yo me preguntaba, ¿por qué Josué maldijo Jericó? ¿Por qué se ensañó tanto contra Jericó? Mandó a que destruyeran todo. La única que se salvó fue Rahab, porque había protegido a los espías y la familia de Rahab. Pero del resto la orden era quemar todo, matar los animales, matar a los niños, matar a las mujeres. Y preguntaba, ¿por qué? La Biblia habla de situaciones similares. Recuerde que Dios le dijo al rey Saúl, destruye a Amalek y mata aún a los niños. ¿Verdad que sí? Y la razón es bíblica. ¿Por qué Dios mandó a destruir a Amalek? Porque Amalek fue el pueblo que más se le opuso a Israel en el desierto. Y Dios vengó esa oposición. Pero en Jericó no se menciona antes. Es más, los de Jericó, permítame el atropello del español, ni siquiera enfrentaron a Israel. Los de Jericó, cuando oyeron que los israelitas venían, ellos cerraron las puertas y no salieron ni a pelear siquiera. ¿Por qué Dios destruyó? ¿O por qué Josué? Sabemos que direccionado por Dios maldijo la tierra y mató a todo el mundo. Sabe que la Biblia no me daba una respuesta. Empecé a buscar y no hay una razón bíblica para que Josué dijera eso. Pero usted sabe que le he dicho y lo voy a repetir muchas veces en mis prédicas. Tenemos el logos y tenemos el rema. El logos es la palabra escrita, la Biblia, lo que está allí. Pero el Hijo de Dios que estudia la palabra tiene que ir al rema, que Dios le revele por qué. Y a lo que Dios me llevaba era porque Dios sabía que había alguien que iba a desobedecer la orden de Dios por medio de Josué. Escúchame. La orden era: acaben con todo, no se queden con nada. Pero Dios sabía que había alguien que iba a desobedecer, porque Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Y usted sabe que ese fue Acán, que escondió mantos, escondió oro y escondió plata. Y luego vino la muerte de él por haber hecho eso y de su familia. Entonces, ¿qué tiene esto que ver? Como Dios todo lo sabe, la Biblia tiene antecedentes para que nosotros nos cuidemos, hermano. Para que aprendamos que cuando Dios da una orden, hermano, esa orden hay que cumplirla. Y que ni aún para ofrecérsela a Dios, Dios pidió nada de allí. Ahora, en un rema también entendemos que Jericó fue la primera gran ciudad que Israel tomó, destruyó y tomó posesión. Y esa como primera ciudad era la primicia para Dios. Después de allí vino Ai y Dios dijo: agarren de Ai todo lo que puedan. Y luego otras ciudades conquistaron: agarren para ustedes todo lo que puedan. Hermano, también hay que entender que tú y yo no nos podemos quedar con lo de Dios. Cuida el diezmo, cuida la ofrenda. Pocos amenes, pocos aplausos.
Entonces yo puedo entender que la razón por la cual Dios permitió que Josué maldijera la tierra y maldijera el lugar y matara a todo el mundo era como un precedente para que nosotros tuviéramos claro, hermano, que las órdenes de Dios hay que cumplirlas a cabalidad. Ahora sí vamos a la tercera maldición, capítulo 6 de Josué, versículo 17. Si ya las anteriores se cumplieron, ya las anteriores se acabaron una vez y ya, pero la tierra seguía maldita, porque Josué también dijo, versículo 17, y será la ciudad como anatema. ¿A quién? Para los que no recuerdan, anatema quiere decir maldita. Será la ciudad maldita a Jehová. Y eso es grave. Porque las primeras dos maldiciones dice que Josué hizo un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre, no los que habitaran la ciudad. ¿Me estoy haciendo entender? La maldición iba a caer sobre una persona, el que levantara. Pero ahora Josué está diciendo que la ciudad, no está hablando de las personas, está hablando del terreno. Ahora, tú y yo somos benditos de Jehová, pero tal vez nuestro terreno está maldito. Amén. Tú y yo hemos cambiado la maldición de nosotros. Hemos roto, porque si algo hemos enseñado aquí es a cancelar maldición. Y eso lo hemos hecho y lo hacemos de tiempo en tiempo. Dios nos va direccionando, pero pastor, yo veo que no progreso. Porque hay un terreno maldito. Una cosa es la maldición de la persona y otra cosa es la maldición territorial. Dígame amén si me estoy haciendo entender. Entonces lo que Josué está diciendo es: y será el terreno, el lugar donde está sentada la ciudad, maldita a Jehová con todas las cosas que están en ella. Wow. Y cuando las maldiciones vienen en presencia de Jehová, hermano, eso afecta todas las áreas. Afecta las áreas de la salud en la persona o en la familia. Afecta las finanzas. Y por eso que usted ve que hay gente que no prospera. Y ahorita te voy a hablar de eso. Porque la tierra está bajo maldición. Y hay textos bíblicos donde la palabra de Dios dice, permítame hacer un paréntesis, vamos por favor al Salmo 107. Por eso la Biblia da varios textos y al final te leo otro acerca de sanar la tierra. Dice el Salmo 107, versículo 19 al 21. Pero clamaron, 107, 19, pero clamaron a Jehová en su gran angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Los sanó, los libró de las aflicciones, pero también dice que los libró de la ruina con la palabra. Y yo le oraba a Dios y yo creo que solo con usted escuchar la palabra, ya el terreno nuestro está siendo sanado. Ya está siendo sanado. Y voy entendiendo por qué Dios no quería que esto se transmitiera. Que lo vean después en la plataforma de YouTube. Pero tú y yo estamos siendo sanados ahora por la palabra. Porque la palabra tiene el poder para sanar. Es que la palabra de Dios, hermano, es viva y es eficaz. Y por eso dice el 21, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El cumplimiento y el fin de esta tercera maldición, volviendo a Josué, capítulo 6, versículo que te dije, 17, ¿verdad? Volviendo a esa tercera maldición. El cumplimiento y el fin de esa tercera maldición no dependía de los hombres, sino de Dios. Porque las dos primeras se acababa cuando un hombre determinara reconstruir la ciudad. Allí se acabó. Porque reitero, Jericó fue destruida y reconstruida varias veces. Según la historia bíblica y la historia secular, es la ciudad más antigua que ha existido. La destruían, la levantaban, la destruían, pero ahí se acabó. Pero esta tercera maldición sobre la tierra y sobre todo lo que había, el único que podía acabarla era Dios.
Y así como un hombre de Dios llamado Josué declaró la maldición, Dios levantó un segundo hombre llamado Eliseo para acabar la maldición. ¿Por qué la acabó Dios? Porque ahora Jericó hacía parte del territorio de Israel, de la tribu de Benjamín. Y sobre Benjamín, el hijo menor de Jacob, había bendición de Dios. Y si la bendición está dada por Dios y no fluye, es porque hay maldición. Y el mismo Dios se encarga de arrancar la maldición para que la lluvia y la gloria de Dios descienda totalmente. Alabado sea Dios. Hermano, muchas veces no sabemos, no entendemos el porqué de nuestros fracasos en el matrimonio, en el hogar. No entendemos. Si nos portamos bien, si amamos a Dios, te reitero, la tierra era buena. El lugar era bueno, perdón. La posición geográfica, pero la tierra y las aguas eran malas. Tú eres bueno, pero hay un terreno malo. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? No entendemos el porqué en los fracasos en las finanzas. Todo esto es el resultado de maldiciones por desobediencia. Y aunque tengamos buenas intenciones, porque hay gente que está llena de buenas intenciones y verdaderas. Señor, si tú me prosperas, si tú me sacas adelante, yo voy a honrarte siempre con mis bienes, yo voy a servirte mejor. Y aunque has tenido buenas intenciones, te das cuenta que no resulta. Gente que tiene buenas intenciones y buenos proyectos ministeriales y tampoco le resulta. Buenos deseos, todo le fracasa. Porque la tierra es mala, es estéril y las aguas son malas. Jericó estaba bien situada. Tú y yo estamos bien situados porque estamos en Cristo. Diga conmigo, yo estoy bien situado. Yo estoy en Cristo. Estás bien situado porque estás en la mejor iglesia. La iglesia del Edén. Estás bien ubicado porque has entendido el evangelio de Cristo. Pero tal vez al igual que Jericó no ves la productividad. Pero hoy vengo con la unción de Dios para traer sanidad a tu vida y a tu casa. Pero quiero recordarte, iglesia, que toda práctica de pecado trae maldición sobre el ser humano. Toda práctica de pecado trae maldición. Ve por favor a Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, por favor. Alabado sea Dios. Voy a leer hasta el 28. Dice Dios, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros, ¿qué cosa? La bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Eso es radical, hermano. Usted y yo elegimos si queremos ser bendecidos o queremos ser maldecidos. Yo sé que a primera voz todo el mundo dice yo elijo la bendición, pero nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestras palabras eligen la maldición. De manera consciente o inconsciente hemos desviado el camino y estamos bajo esas maldiciones. Aunque tu intención sea querer agarrar la bendición, tus actos te llevan a la maldición. Y tal vez no eres tú, tal vez fueron tus padres. Y el terreno ellos lo han dañado, lo han venido llenando de maldición. Usted sabe lo que hacía la gente en la antigüedad cuando conquistaban estos terrenos, y aún en el caso de la Biblia narra una historia de esa. Cogían los cultivos y los llenaban de piedra, regaban piedra para que no volvieran a producir en esa tierra. Y eso es lo que hace el pecado y hace las maldiciones. Los antepasados han venido echando piedras sobre nuestro terreno y por eso no hay productividad. Pero reitero, hoy hay sanidad. Y así como Dios dice que el pecado y la desobediencia traen maldición, nuestro Dios, que es tan bueno, esperaba él hasta más del hermano Enrique, pero nuestro Dios, que es tan bueno, siempre va a dar la solución a las maldiciones. Porque Él conoce el corazón del ser humano.
Él sabe lo voluble, lo variable, lo inestable que somos los seres humanos. Que aunque nuestra intención sea, Señor, nunca te voy a fallar, Dios sabe que mañana fallamos. Y Dios siempre tendrá la cura. Por eso la palabra de Dios dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Mientras tengas oportunidad, busca a Jehová. Mientras puedas hallarlo, llámalo. Porque va a llegar el día donde ya no vas a poder llamarlo. Sea que Cristo venga o sea que vayamos a la tumba, ¿ya para qué? La solución a todo esto es el texto que leí en el Salmo 107, pero voy a otro ahora. Segundo de Crónicas 7:14, que la mayoría sabemos ese texto. Segundo de Crónicas 7:14, Dios dijo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Ojo, ahí no está hablando de un lugar de templo. Está hablando de un pueblo que invoca el nombre de Dios. Y ese pueblo era Israel. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre, el pueblo donde mi nombre se invoca. Y en esta casa invocamos el nombre de Dios. Entonces eso sí nos lleva ahora a congregarnos. Porque el contexto está hablando de la dedicación del templo de Jerusalén. Cuando Salomón edificó el templo y lo dedicó a Dios, Salomón se lo ofreció. Luego Dios le acepta el templo y le dice: yo acepto este templo, y si yo los esparzo y yo los llevo a cautividad, si se humillan aquí donde mi nombre es invocado, yo los oiré desde los cielos, perdonaré el pecado y ¿qué? Sanaré la tierra. Mire que no habla solo de perdonar el pecado. Por eso yo creo en un evangelio integral, hermano. Yo creo en un evangelio de salvación, pero también creo en un evangelio de sanidad. Creo en un evangelio de prosperidad. Creo en un evangelio de bendición. Tenemos que quitarnos esa mentalidad de que Dios quiere que estemos así arruinados y mal. No, ese no es mi Dios. Porque aparte de ser nuestro Dios, ahora es nuestro papá. ¿Cuántos creen que Él es nuestro papá? ¿Y qué papá o mamá quiere que su hijo esté mal? Si tú y yo somos malos, siendo malos, sabemos darle buenos regalos a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Si se humillare mi pueblo, y hoy hemos venido a humillarnos. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y aquí invocamos el nombre del Señor, y oramos y hemos orado y vamos a orar, entonces Él va a oír desde los cielos. Si hay pecado los va a perdonar, pero lo grande va a sanar nuestra tierra. Alaba a Dios. Lo segundo, y con eso termino, lo segundo que me llama la atención de esta historia es cómo Eliseo sanó las aguas. Utilizó dos artefactos, una vasija nueva y sal. Una vasija nueva y sal. Eso lo utilizó Eliseo. La sal era usada para detener el proceso de descomposición de los alimentos en la antigüedad. No había luz eléctrica, no había nevera. ¿Qué les tocaba hacer? Como hacían los campesinos nuestros, salar, para preservar, para detener el periodo de descomposición. Por eso Eliseo usó sal. Había una descomposición en las aguas y por eso usó sal. Pero la sal en la Biblia, segundo de Crónicas 13:5, por favor, segundo de Crónicas 13:5. En la Biblia la sal también era símbolo de un pacto perpetuo, de un pacto permanente, de un pacto eterno. Cuando la gente pactaba, se echaba sal en la mano, en los muslos. Y Dios hace pacto de sal en este texto. Dice el segundo de Crónicas 13:5: ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal?
Un pacto de sal no se quiebra nunca. Y Dios hace pacto de sal. Por eso, volviendo al texto inicial, cuando Eliseo echó la sal en los manantiales de agua, él dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. O sea, era un pacto nuevo que Dios estaba haciendo en la tierra de Benjamín, en Jericó. Ahora Jehová la sanaba. Entonces, hermano, hoy la sal representa la unción y la gloria de Dios, que es la que va a sanar, a volver a recomponer lo que estaba descompuesto, y va a establecerse como un pacto hoy día, de que Dios empieza algo nuevo contigo y algo nuevo conmigo. La sal que usó Eliseo significaba que Jehová detenía el proceso de descomposición de las aguas. Por eso Eliseo no fue a donde el agua corría y echó la sal. ¿A dónde fue Eliseo? Capítulo 2 de Segundo de Reyes, versículo 21. Dice: y saliendo él a los manantiales de agua. O sea, de donde fluía el agua, el origen, allá fue. Allá echó la sal y allá dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Con todo temor, respeto y reverencia voy a decir lo que sentía de parte de Dios. Necesitaba una vasija nueva. Hoy yo soy esa vasija. La sal es el poder del Espíritu Santo. Y yo voy a ministrar y a imponer mi mano sobre ti. Tú tienes que creer que esa sal, ese poder de Dios, yo no te voy a echar sal, yo no ni tengo sal por aquí, no. Yo entendía, y lo que Dios me hablaba es que la sal es el poder del Espíritu Santo, que es capaz de pudrir todo yugo y toda maldición. Ese poder que hoy tengo yo como vasija lo vas a tener tú. Porque lo que vas a hacer es que tú vas a hacer hoy una vasija nueva y vas a llegar a tu casa, a tu familia, y lo que yo haga contigo, tú lo vas a hacer con ellos. Pero escúchame, solo los que viven en tu casa. No hagas esto con tu hermano, tu hermana, tu papá que vive en otro lado. No, esto va a sanar es tu casa. Amén. No es egoísmo, es el direccionamiento que Dios me dio. Y por eso es que hay que estar, hermano, presente en los lugares donde Dios se va a manifestar. Yo soy esa vasija nueva hoy. ¿Por qué nueva, pastor? Si usted tiene 52 años y va para 53, usted ya no está nuevo. Es que en el Señor nos renovamos cada día. El Señor cierra todas las grietas espirituales. Y yo vengo renovado en el Señor. Y la unción, 2 de Corintios 4:7, por favor, con ese texto termino, colócate de pie. La unción, y escucha este texto, 2 de Corintios 4:7, la unción es el poder, la sal es el poder del Espíritu Santo que está en mí. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? La unción, el poder y la autoridad del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los vasos de barro? Usted y yo. ¿Para qué? Para que la excelencia, la gloria y la exaltación sea de Dios. No salga de este lugar pensando que yo fui el que le di la libertad y que el pastor declaró. No, yo solo soy una vasija. Eliseo no metió la vasija dentro, vertió la sal. La vasija era un instrumento solamente. Cuando llegues a casa, que vayas a imponerle tus 2 manos a los que habitan contigo, que no vinieron hoy, tú vas a ir creyendo que tú eres solo una vasija y que hoy yo como vasija derramo la unción del Espíritu Santo dentro de ti y que tú vas a transmitir esa unción. Y pon tus manos en tu nevera.
pon tus manos en la despensa, pon tus manos en el lugar donde guardas tu bendición, pon tus manos en el negocio, en la empresa y declara lo que declaró Eliseo. Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y nunca más habrá escasez, ni miseria, ni enfermedad, ni muerte. Padre del cielo.